entonces, con todo lo que hemos venido hablando con respecto a pedir a Dios y recibir de Dios, y desde las varias áreas y recomendaciones que hemos leído a través de la Escritura, en esta mañana la pregunta es: ¿en qué magnitud deberíamos pedir a Dios? ¿En qué magnitud? Y cuando estoy hablando de magnitud, estamos hablando de aquellas cosas que se pueden medir, de aquellas cosas que tienen tamaño, que tienen extensión. ¿Qué medida o en qué magnitud o en qué cantidad debiéramos pedir nosotros al Señor cuando nos acercamos a Él? ¿Qué recomienda la palabra del Señor? ¿Qué muestra la Escritura con respecto a esto? ¿Cómo lo hace usted cuando ora? Cuando usted pide al Señor, ¿qué proporciones y medidas en magnitud usa para pedir al Señor? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo lo hace? O de repente usted estará diciendo: pastor, pero yo no estoy pidiendo nada, simplemente con la presencia del Señor me basta, no necesito nada. Pues bueno, está bien, usted puede tener ese pensamiento, esa actitud, pero recuérdese que el pedir a Dios no fue una propuesta nuestra. El pedir a Dios es una recomendación de Cristo. Es más, la palabra que estamos abordando es por causa de lo que dijo el Señor: pedid y se os dará. Entonces, ¿en qué medida usted y yo estamos pidiendo? ¿En qué medida usted y yo deberíamos pedir? ¿En qué medida podemos nosotros acercarnos delante del Señor para pedir a Él lo que necesitamos? Entonces, lo primero que quiero dejarle acá como reflexión es que la medida de nuestra petición a Dios no depende de Él, sino de nosotros. En nosotros está la responsabilidad de la cantidad o lo grande que nosotros queramos o pequeño que queramos pedir a Dios. Es nuestra área, y esa área el Señor la respeta. El Señor dijo: pedid y se os dará. Es la propuesta. Pero no nos dijo que tanto deberíamos pedir. Y luego las expresiones que hemos venido encontrando en la Escritura nos van dando a nosotros algunas pautas para la manera en la cual debemos pedir, porque lo más seguro es que si lo hacemos de acuerdo a lo que está establecido en el tiempo de Dios, lo que nosotros pidamos lo podemos recibir. Pero entonces el punto acá es: ¿en qué medida? Y es su responsabilidad. Es su responsabilidad. ¿De qué manera pides al Señor? ¿En qué cantidad pides al Señor? Es tu territorio, es tu responsabilidad, es la parte o el espacio que Dios le ha dado a usted y a mí para que nos administremos. Entonces, si usted pide en una proporción mínima, mediana, pequeña, grande o muy grande, pues está en su disposición. Usted dispone en qué manera pide al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Aplauda al Señor, sí. ¿En qué medida estás pidiendo a Dios? Y entonces ahí estás. La medida es la responsabilidad tuya, y ese territorio no lo invade el Señor. El Señor dice: pedid y se os dará. Lo segundo que quiero recomendarle en esta hora es que la medida de nuestra petición a Dios, en la mayoría de los casos, está influenciada por nuestros estándares, por cómo nosotros medimos las cosas, y no los estándares de Dios o las medidas de Dios. Entonces tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos recibido a través de la experiencia de nuestra vida
Y lo que a nosotros nos parezca pequeño, mediano, grande, mucho, factible o no en nuestras posibilidades. Usted se acerca al Señor y trae su pedido al Señor, y de repente en esa dimensión es suya, en su responsabilidad, pero influenciada por lo que usted ha venido recibiendo. Pensemos en un ambiente de cantidades. Y hablar de cantidades tendríamos que incluir números. Y cuando usted revisa el ambiente de los números y comienza a multiplicar y hacer el desarrollo aritmético de los números, usted va a encontrar que los números son infinitos. Pero de repente cuando usted comienza a mirar y ve el número 1, usted lo ve en una cantidad, pero si a la otra cantidad hay 1.000.000, entonces hay una diferencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay diferencia entre lo poco, lo mediano, lo mucho y lo máximo, lo infinito. Entonces la pregunta es, cuando usted viene a Dios, ¿cómo se siente a Dios pidiendo a Dios aquello que a usted le hace falta? Por ejemplo, una de las pedidas que el Señor nos enseñó fue el pan del día. Que pidiéramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una buena oración. ¿Cuántos dicen amén? Ese pan del día para algunos representa una cantidad, y esa cantidad está medida en aquello en lo cual usted desarrolla en su vida de familia, en su gasto de consumo. ¿Cuánto necesita usted para comer en un día? ¿Con cuánto usted come en un día? ¿Cuánto se le va a usted en un día para comer? ¿Con cuánto usted tiene su alacena para el día, para el mes, para el año? ¿Cuánto? Y entonces usted está diciendo, bueno, yo me voy desarrollando en medio de esta dificultad. Mi salario es un salario mínimo, y con el salario mínimo yo he aprendido a vivir porque es la realidad que tengo. Pero de repente usted dice, no, mi salario no es un salario mínimo, sino 2 o 3 salarios mínimos, y con eso he aprendido a vivir. Mi presupuesto diario es tanto. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero dejar sobre usted en esta hora del día. ¿En qué medida usted y yo nos acercamos a Dios para pedir? Le dije que esa responsabilidad es nuestra, y que en esa área el Señor va a respetar lo que usted y yo pidamos. Y le estoy diciendo que mucho de lo que nosotros estamos pidiendo está influenciado por los estándares que nosotros tenemos en la experiencia que nosotros vivimos. Amén. ¿Se siente bien usted pidiéndole al Señor $100? Usted dice, Señor, necesito $100, por hablar un ejemplo así en términos de medidas. Y usted dice, Señor, $100, y de repente usted se siente que Dios le puede dar los $100. ¿Y es factible o posible que Dios le dé los $100? O usted puede venir al Señor y decirle, Señor, necesito $100 millones. Y usted hace la misma oración delante del Dios que lo puede todo. ¿Y en qué proporción usted pide? Entonces encontramos muchas veces que dentro de aquellos niveles o estándares que tenemos, nos sentimos como cómodos pidiendo a Dios $100, y nos parece a nosotros que es factible que Dios pudiera darnos a nosotros $100, y nos parece que nosotros somos como santos o personas no abusivas ni avaras, pidiendo delante del Señor $100, y Dios nos oye la oración. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted va a la otra esquina para pedir $100 millones, entonces aquí ya comenzamos nosotros a tener problemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una medida en nosotros. Y entonces $100 o $1,000 es algo factible, algo posible, y algo como en los términos y cabales de lo que aparentemente uno mereciera. Y ya $100 millones nos parece exagerado, y que nosotros no los administramos. Pero yo quiero decirle, hermano y hermana, que hoy su petición y la mía tiene un nivel en nuestras necesidades, pero la de otros también en otros niveles. Amén. Y le estoy dejando ahí para que usted piense un poco.
Y estamos tratando de desmenuzar esta palabra porque conocemos que en esta verdad de la Escritura hay una bendición para el creyente, para el Hijo de Dios y la hija de Dios. Y lo que estamos sintiendo es que, incluyéndonos a nosotros, no hemos liberado todo el potencial de esa palabra para recibir todo lo que Dios da, pero no porque Él no quiera dar, sino por nosotros. Amén. Amén. ¿Le parece a usted que cuando uno pidiera por encima de aquello que uno mereciera, de acuerdo al estándar que uno tiene, parece que la petición de uno fuera como un poco fantasiosa? ¿Pero qué estás pidiendo? Pero uno de repente sentiría que lo que está pidiendo es como una fe fantástica. Mucho de lo que nosotros pedimos al Señor está influenciado por el estándar y la medida que usted tiene ante Él. Amén. Lo tercero que quiero reflexionar con usted en esta hora es que la medida de nuestras peticiones a Dios, en la mayoría de las veces, responden más a un acto religioso que a una convicción de fe basada en una relación. Y usted se acerca a Dios en un espíritu religioso todos los días a orar y pide desde una manera religiosa, como allá en el catolicismo se reza todos los días. Usted puede recitar un pedido en un espíritu de religiosidad, mas no en un ambiente de convicción, asegurado por Dios que el Dios de la palabra tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere y lo que usted y yo necesitamos. Y entonces tenemos cristianos así. Pero yo he pedido, pero ¿en qué espíritu estás pidiendo? ¿Y en qué relación estás pidiendo? ¿Y en qué convicción estás pidiendo? ¿Y de qué manera estás pidiendo? Y entonces hay una gran influencia con respecto a esto de medidas, porque si hay alguna medida aparentemente exagerada, entonces se cataloga como un ambiente fuera de la teología, en un espíritu de prosperidad o avaricia. Y entonces nos limitamos nosotros al pedir y queremos acercar a Dios a un ambiente de necesidad y escasez y de limitaciones. Y creemos que allí, en esas limitaciones y en ese ambiente de escasez o necesidad o de tragedia para nuestra vida, parece que somos más agradables al Señor o que Dios nos ama más. Pero yo quiero decirle hoy en el nombre del Señor, Dios respeta eso a todo creyente. Ama al que tiene poco y al que tiene mucho. Ama a aquel que lo acercó. No hay diferencia de raza, ni de color, ni de estrato social delante de Dios. Dios nos ama a todos, y aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, un día seremos recogidos y llevados para morar con Él en la eternidad. Pero el tema de pedir no tiene que ver para allá, porque allá no vamos a necesitar nada. El tema de pedir tiene que ver con acá, porque es acá donde somos nosotros dependientes, necesitados de muchas cosas, de alimento, de vestido, de desarrollo de nuestra vida, de alcance y de logros en las metas que emprendamos. Aquí es la necesidad, y por eso Cristo dijo: pedid y se os dará. Aplausos al Señor. En mi tierra se solían hablar muchos adagios populares, y entonces cuando alguien le pedía a alguien algo, se solía decir: es que lo que le estoy pidiendo es como quitarle el pelo a un burro, dando la expresión de que no le estoy pidiendo nada, y lo que le voy a pedir o que usted va a dar no le va a doler nada. Pero en otra expresión el otro respondía: no, es que lo que usted me está pidiendo es como quitarle el pelo a un reloj, hablando de la dando una expresión de sentimiento que lo que está pidiendo lo dejaba loco, porque era demasiado lo que estaba pidiendo. ¿Cómo y de qué manera debiéramos nosotros pedir entonces al Señor?
Entonces surge la palabra. Efesios capítulo 3 verso 20. Mire lo que dice Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Diga conmigo: para hacer todas las cosas. Dígalo fuerte: para hacer todas las cosas. Le vuelvo a leer: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él puede hacer mucho más de lo que usted y yo pidamos o entendamos. Llámese medida, llámese peso, llámese cantidad, llámese grande, lo que usted necesite o pequeño. Él lo puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pidamos o entendamos. Amén. Porque el Dios de la palabra es un Dios infinito. Amén. Es infinito. El espacio es infinito. Está la tierra. Estamos nosotros habitando en un globo terráqueo. Nos parece muy amplio este globo terráqueo, pero cuando usted se monta en un avión y se ve desde arriba, la cosa se ve pequeña. Pero cuando usted se va y se sale de la atmósfera y ve desde los satélites, entonces es una cosa pequeña. Y aquellos que a Dios ha dado la capacidad de ver allá hacia el firmamento, y las capacidades que hay con los temas de telescopios y todos los instrumentos para ver, entonces comienzan a ver, y cada vez que hay capacidad de desarrollo para poder medir, alcanzar los años, son miles de años de luz de distancia, y el ojo no alcanza a ver lo que hay, porque lo que Dios creó es infinito. Amén. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Él lo puede hacer. Y yo quiero decirle, y he batallado en varias ocasiones hablando a usted y hablándome a mí, porque a veces nosotros no entendemos que el Dios del cielo se mueve en un campo diferente al nuestro, que para nosotros nos soltó el campo de lo posible, lo factible, lo que usted puede hacer con sus manos, lo que usted puede hacer con sus pies, lo que usted puede hacer con su capacidad de inteligencia, lo que usted puede hacer con aquello que ha aprendido. Ese es el campo de las posibilidades. Y en ese campo de posibilidades Dios te esfuerza, te ayuda para que desarrolles. Y en ese campo de posibilidades naturales el hombre no alcanza a desarrollar ni el 20% de lo que puede hacer. Un campo de posibilidades. Y en ese campo de posibilidades Dios respeta lo que usted y yo debemos hacer. Amén. Entonces muchas de nuestras oraciones al cielo tienen que ver con lo posible. Por ejemplo, problemas en el hogar, conflictos con la pareja, pleitos con la familia. Y estás allí y vienes a orar para que el Señor le ayude a arreglar el hogar. Y de repente su oración está pensando que viene un ángel o una unción para que aquel hombre con un carácter colérico y de repente sanguíneo cambie. Y en aquella relación estás batallando y estás orando, pero el cielo está diciendo: pero es que ese problema se puede solucionar si usted se sienta con su esposo, con su esposa, dialoga, habla, entra en acuerdos. Eso está dentro de lo posible. Amén. El campo de lo posible, el Dios del cielo se mueve en una esfera de lo imposible. Lo que quiere decir es que si Dios mete la mano, aunque la puede meter, y en muchas ocasiones responde a cosas minuciosas que nos corresponden a nosotros, Él mete su mano para ayudarnos, por misericordia nuestra. De alguna manera nos perjudica porque no nos desarrollamos. Y si de repente hay cosas que Dios está haciendo allá y está empujando a usted para llevarlo y empujarlo a que usted se desarrolle, entonces se va a demorar su petición. Entonces la pregunta es, para usted y para mí, en esa medida que usted y yo estamos pidiendo al Señor, ¿no será que estamos incluyendo cosas en el pedido a Dios de las que nosotros podemos hacer?
Amén. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, no que Dios no reciba esa oración, la recibe. Lo que quiero instruirle en este servicio es que hay otras maneras y otras dimensiones a donde Dios te quiere llevar para pedir. Algunos entonces dirán, pero es el pensamiento de Dios, el pensamiento del Señor. Isaías 55, 8 al 9 dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios para usted y para mí, su pueblo? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces el recibir no tiene tanto que ver con Dios, sino contigo. ¿Qué esperas? Porque los pensamientos de Dios es ayudar a usted y a mí. Y entonces aquí, para orar y cerrar esta reflexión, a Jeremías el Señor le dijo así, en el capítulo 33, el verso 2 y el 3: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé. Dios responde. ¿Cuántos dicen amén? Y te enseñaré, diga conmigo, me enseñará. ¿Qué nos enseñará? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A esto es una esfera de lo sobrenatural y una medida de lo imposible, donde no hay acceso a la información. Cosas secretas y ocultas, grandes, Él las revela. Luego el Salmo 2, el versículo 8, hablando el salmista en el Espíritu y hablando del Hijo al Padre y del creyente a su Dios, dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjese que el Dios de la palabra está hablando de pedir naciones, y nosotros batallando para que Dios nos dé un terreno de 100 metros cuadrados para poder construir nuestra casa y tener donde meter nuestra cabeza los próximos décadas que nos queden. Entonces la reflexión en esta hora del día es: usted y yo tenemos un Dios sobrenatural, creador del cielo y de la tierra. No hay nada que Él no pueda hacer que esté de acuerdo a su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que quiero retarle a usted y a mí? Salga de la comodidad de la vida natural y entre a un ambiente sobrenatural. Y use el derecho que tiene y pida al Señor en lo que hemos recomendado, pero deje que su mente se amplíe un poco, que las fronteras de su mente se amplíen, que los pensamientos que hay en su corazón se amplíen, que el Dios del cielo, el grande y el fuerte, pueda expresar todo su poder a favor de su vida, porque si algo grande va a venir sobre usted, la gloria será para Él. Y el Dios del cielo, que da con abundancia, más allá de lo que pedimos y entendemos, guardará nuestro corazón para que nuestro corazón no se infatué y nuestro corazón no se deje llenar de avaricia ni de amor por las cosas materiales, sino que podamos tener cosas grandes y libres para poder servir a Dios en otros escenarios.